Hola, mi nombre es Itzel. Yo vivía en un pueblo donde las tradiciones y el respeto por las cosas ocultas estaban siempre presentes en mi vida. A mí me crió mi abuela, una anciana con conocimiento en la brujería y muy metida en cosas que solamente ella sabía. Mi casa siempre era visitada por personas. Unas se veían que tenían dinero, muy bien vestidas, con carros bonitos. Desde niña supe que mi abuela podía hacer cosas como enfermar gente o hasta matarlas, no porque a ella le hubieran hecho algo, sino porque otras personas iban a nuestra casa para que mi abuela les hiciera trabajos. Sí, trabajo de brujería. Ella tenía muchas cosas en nuestra casa, altares con figuras que les rendía culto y les hablaba como si fueran personas. Muchas veces miré cómo esas figuras tomaban forma viva y platicaban con ella. Mi abuela les pedía que la ayudaran con los trabajos. Yo no sabía de qué se trataba, pero conforme fui creciendo, entendí que mi abuela era bruja y de las buenas, porque era visitada por personas importantes de dinero. Hubo una mujer que le pidió un trabajo para sus padres. Según, no le querían dar la herencia, y ella por venganza los mandó matar, así con brujería. Lo que les voy a contar no se lo he dicho a nadie. Mi abuela tenía un guamúchil, pero no cualquier guamúchil. Ese sangraba como una persona, el guamúchil sangrante, así le llamaba mi abuela. Ese árbol lloraba sangre si se corta de noche y en luna llena. Sangraba como humano y su savia la recolectaba en pequeños frasquitos y la usaba para atar almas a promesas eternas, y también lo usaba en rituales de venganza o pactos con ancestros. Puede que muchos no me lo crean, pero la brujería existe y no es cualquier cosa. Con eso no se juega. Yo sé lo que les digo, pero antes de contarles la brujería de venganza que usé para vengarme de mi suegra, les voy a contar de lo que yo miré de todas las maldades y brujerías que hizo mi abuela, pero no eran de ella. Fueron mandados a hacer por muchas personas que por odio o por venganza acudían hasta nuestra casa. Eso sí, muy bien pagado, pero la realidad, nunca supe qué le hizo al dinero. Mi abuela no era nada cariñosa conmigo. Mi madre murió al nacer yo. Es todo lo que sé, pues un trabajo fue para una mujer joven. Yo misma miré sus fotos. Estaba en el altar. Era para matarla. Su propia hermana le mandó a hacer ese trabajo. Y todo porque le quitó al novio. Según escuché, Marisa, la hermana de Raquel, esta, la traicionada, pues estaba a punto de casarse con Mauricio, cuando descubrió que su futuro esposo y su hermana eran amantes. Yo escuché todo, porque en ese tiempo yo le ayudaba a mi abuela en algunas cosas. Dijo que no tuviera compasión, que quería una brujería fuerte, de esas que dolieran hasta el alma. Mi abuela le pidió varias cosas, una de ellas, cabellos de su hermana, una prenda negra usada, cabellos, tierra de hospital abandonado, una vela negra, 3 espinas de un rosal que se encontrara en un panteón, un espejo donde su hermana se hubiera reflejado, y lo mejor para sellar el ritual, sangre menstrual de su hermana. Dijo mi abuela que era para representar venganza de sangre. Raquel se comprometió a llevar todo en la fecha señalada, pues la fecha se llegó, y Raquel también llegó con todo lo que mi abuela le pidió.
Le dijo que lo que más trabajo le costó fue la sangre menstrual de su hermana, pero que le pagó a una muchacha que le ayudaba en la casa de Marisa, y ella le entregó la toalla sanitaria con la sangre de su hermana y el cabello robado de su cepillo, el espejo de mano que siempre traía en su bolso, pues el ritual comenzaría esa medianoche. La vela negra se le grabó el nombre completo al revés, también la fecha de nacimiento. Todo el ritual se hizo bajo el árbol del guamúchil, como era la costumbre de mi abuela, con la tierra del hospital, que representaba enfermedad y decadencia, y ahí se enterraría el muñeco, justo entre las raíces del guamúchil. La prenda, que fue una blusa negra, también robada por la criada, con ella se hizo una muñeca, y el cabello se lo cosió en la cabeza con un hilo especial. Las 3 espinas las envenenó. Mientras se untaba la muñeca con la sangre menstrual, mi abuela le pidió a Raquel que repitiera esto: sangre mía, sangre tuya, que tu vida se desvanezca como esta llama. Lo que me robaste, que te ahogue. Lo que mentiste, que te envenene. Para entonces ya la vela negra estaba prendida. Ya que se untó la sangre, entonces vino lo siguiente: las espinas envenenadas, esas se clavaron en el corazón, y otras 3 espinas que se cortaron del guamúchil, también envenenadas, esas se clavaron en la cabeza para que tuviera dolores fuertes que no la dejaran pensar. Las 3 espinas del rosal, una representaba la mentira, otra la envidia y la última el dolor que causó. Las otras 3 del guamúchil sangrante, esas representaban la traición de su misma sangre. En una caja negra de madera metieron la tierra de hospital, y ahí enterraron la muñeca boca abajo, mientras repetían: que la tierra te castigue, que sufras, que tengas dolores insoportables antes de morir, que pagues el daño causado, que pagues la humillación. Mi abuela rompió el espejo y una parte la enterró junto a la muñeca y la otra se la dio a Raquel. Le dijo: cuando empiece a hacer efecto la brujería en ese espejo, tu hermana se va a reflejar ahí, vas a ver todo el dolor, va a vomitar sangre, se va a retorcer del dolor. Raquel se fue, pero después de 2 meses regresó y le confirmó a mi abuela que todo se había cumplido tal cual se lo dijo. Su venganza se había cumplido. Ya su hermana había muerto, una muerte dolorosa y cruel. Mi abuela recibía mucho dinero, pero, como les había dicho, nunca supe qué le hacía. Pero, eso sí, ella nunca se enfermó. Siempre estuvo sana, ni una gripa le pegaba. El día que murió, solo me dijo: se llegó el momento, y me preguntó: ¿quieres seguir tú en mi lugar? Y le dije que no, pero me dejó algo como herencia. Me dejó un frasquito con la sangre del guamúchil. Me dijo: úsalo como más te convenga, para amarrar a alguien o para vengarte de alguien. Mi abuela estaba sana, no tenía ninguna enfermedad, pero se acostó a dormir y ya no volvió a abrir sus ojos. Me quedé sola en esa casa, llena de tantas cosas, alejada del pueblo. Así que decidí cerrar la casa y bajar al pueblo a buscar trabajo. Obviamente, la gente nunca me miró con buenos ojos porque era la nieta de la bruja, pues anduve viendo dónde podía trabajar, pero no tuve suerte. Después de unos días, miré un letrero en el centro de salud. Solicitaba una persona para limpieza. Entonces me acerqué
y estaba una enfermera. Le pregunté y me dijo que cuando llegara el doctor, porque no se encontraba, y él era quien necesitaba a la persona para que limpiara su consultorio. Me esperé un rato y llegó el doctor, un muchacho joven y muy guapo. A mí me gustó. Nunca había visto a alguien así. Sentí cómo mi corazón latió tan fuerte, como si quisiera salirse del pecho. El doctor, muy amable, me preguntó, ¿vienes por lo del trabajo? Yo le dije que sí. Me dio el trabajo y a otro día, muy temprano, llegué, limpié muy bien y ahí mismo el doctor tenía un cuarto donde dormía, porque él venía de la ciudad. Yo lo miraba como un dios, se veía hermoso, con su bata blanca, sus ojos claros, muy guapo mi doctor, pues dijo que su nombre era Alejandro. Yo cada vez que lo miraba, suspiraba por él. Me veía solo como la muchacha de limpieza. Ya que pasaron las semanas, lo escuché platicando por teléfono con una mujer, pero le hablaba con mucho amor. No pude contener los celos, y más cuando me lo confirmó. Tenía novia y se pensaba casar con ella. Me lo dijo muy contento. No supo el dolor que me causó, pero yo no estaba dispuesta a dejarlo ir con otra mujer. Así que tenía el arma que me dejó mi abuela, la sangre del guamúchil, que servía para amarrar o para venganza, según el ritual. Alejandro me empezó a tener confianza y me pidió que también limpiara su cuarto. Así que me puso todo en charola de plata. Le robé una prenda íntima sucia, cabellos de su cepillo. También robé una foto que tenía en un cajón. Necesitaba también sudor, en un listón rojo. Así que me las ingenié. Agarré el listón y un día que tenía sudor en su frente, me hice la chistosa y le limpié la frente con el listón rojo. Ya tenía su sudor, tenía la sangre del guamúchil. Me faltaba tierra, de cruce de caminos. Decía mi abuela, es donde se unen los destinos. La busqué esa tierra y la recolecté, 3 velas rojas y mi sangre menstrual. Cuando ya tenía todo, esperé la luna llena para hacer el ritual. Se llegó y a la medianoche, tal cual lo hacía mi abuela, me dirigí al guamúchil. En un cuenco de barro me puse la sangre del guamúchil junto con mi sangre de menstruación, mientras susurraba, guamúchil sangrante, que tu savia una su destino al mío, que su corazón arda por mí como el sol del desierto, que sus pensamientos no tengan paz si no está a mi lado. En la fotografía escribí su nombre completo, pero al revés, como me enseñó mi abuela. Después, el listón que ya traía su sudor, lo empapé con la mezcla, lo até alrededor de la fotografía, diciendo, este lazo no se romperá con el tiempo, ni con la distancia, ni con la muerte. Lo sellé con la tierra del cruce. Enterré la foto envuelta con el listón y su prenda íntima bajo el guamúchil. Encendí las 3 velas mientras decía que las almas de este cruce vigilen este pacto, que si él intenta romperlo, el rompimiento lo consuma. Le pedí una señal a mi abuela, que al tercer día rondaran mariposas rojas, y así fue. El amarre estaba listo. Empecé a notar Alejandro muy cambiado hacia mi trato. Me veía diferente. Su mirada se clavaba en mí, se obsesionó, me buscaba sin descanso. Decía que me soñaba. Despertaba con ansiedad si no estaba cerca. Solo mi presencia lograba calmarlo.
pues así logré que Alejandro me pidiera matrimonio. Nos casamos en el mismo pueblo. Obviamente su familia no sabía nada. Cuando se enteraron, enseguida sus padres vinieron al pueblo, porque él había dejado a su novia en la ciudad, una muchacha de buena familia, como decía mi suegra. Cuando llegaron, mi suegra, una mujer soberbia, con un aire de superioridad, orgullosa, se sentía mejor que cualquier persona, pues era la más afectada según ella. En cuanto me miró, sus palabras fueron hirientes hacia mí. Le dijo a mi esposo: ¿cómo es posible que cometiera semejante locura? Mira que dejar a Regina por esta india patarrajada, tan insignificante. Entonces Alejandro me abrazó y le prohibió a su madre que me tratara así. Le dijo que él estaba muy enamorado de mí, que yo era la mujer de su vida y la más hermosa que él había conocido. Entonces mi suegra dijo, con ese aire de grandeza: bien dice el dicho, que el que no conoce a Dios enfrente de un perro se hinca, y en tu caso fue enfrente de una perra que no vale nada. Entonces sentí como me hirvió la sangre de coraje y de odio. Nunca había odiado a alguien tanto como a esa señora. La miré fijamente mientras pensaba: pobre de ti, no sabes con quién te metiste. Maldita bruja lengua larga. Después de insultarme y de querer convencer a Alejandro de regresarse con ellos y a mí me dejara, se fueron sin tener éxito. Alejandro nunca me iba a dejar, porque está atado a mí de por vida. Ese es el pacto de sangre. Pues las cosas, claro que no las iba a dejar así. Busqué entre los libros de mi abuela para buscar una brujería de venganza en contra de mi suegra, y la encontré. Primero, había pensado en hacerle una brujería mortal, pero encontré algo mejor, una brujería para callarle la boca y me tratara como si fuera una hija más. Le quité su orgullo, su soberbia. Ahora les cuento lo que hice. Para eso, para eso necesitaba lengua de vaca fresca, símbolo de habla maldita, savia del guamuchil sangrante, 7 alfileres negros, sal negra, una foto de la suegra, con su nombre escrito al revés, carbón encendido, para quemar su soberbia. Pues bien, esperé la luna menguante y realicé la brujería justo abajo del guamúchil, donde mi abuela enterraba todos sus trabajos. Puse la lengua en un trapo negro, dibujé un círculo con la sal negra y la coloqué en el centro. Unté la savia del guamúchil sobre la lengua. Coloqué la fotografía encima de la lengua, mientras decía: así como este árbol sangra verdades, que tu lengua se pudra por humillarme, por haberme dicho palabras que me dolieron, que las palabras que lanzaste contra mí se claven en tu garganta. Y clavé los 7 alfileres negros, uno por uno en la lengua. Prendí el carbón encima de la lengua y de su foto. Mientras arde, grité: que tu voz se queme como esta lengua, que tu orgullo se convierta en cenizas, que así como me humillaste, te humilles ante mí, me prefieras como tu nuera, sobre de quien sea. Después sellé con la tierra, con la que se cubren las raíces del guamúchil, y después dije estas palabras: que los espíritus de este lugar guarden tu maldad hasta que aprendas humildad, y cada vez que quieras hablar mal de mí, toserás sangre del guamúchil. Después de unas semanas, me enteré que mi querida suegra se había quedado sin hablar por 7 días, y cada vez que intentaba hablar mal de mí, tosía sangre.
Después de eso, su orgullo se acabó y me aceptó como su nuera y la más querida de todas. Nos fuimos a vivir a la ciudad. Mi esposo aún sigue atado a mí, no puede vivir sin mí, y eso será por el resto de nuestras vidas, porque ese es el pacto de sangre.